de la Federación determinó infundada la pretensión de nulidad de la elección presidencial porque, pues aquí, en nuestro país, las cosas están cambiando y me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en el estudio Sin Censura al doctor Isaac de Paz, precisamente para que converse sobre estos y otros asuntos. Doctor Isaac, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Excelentísimo día para ti, maestro Ricardo Sevilla, y para toda la audiencia de Sin Censura. ¿Qué tal? Al contrario, un gustazo, doctor. Y bueno, pues yo, sin eufemismo, me voy directamente a estos cuestionamientos. ¿Cómo ve? Estaban ahí estos personajes esperanzados en que anularan la elección, habían hecho de todo y metieron cualquier cantidad de reclamaciones y no se les hizo. El Tribunal Electoral dice que no se va a anular esa elección. ¿Cómo lo ve, doctor? Bueno, primero el contexto, estimado Ricardo. Recordemos que la oposición, los detractores del presidente, los medios de comunicación, las coaliciones ya del PRIAN y lo que queda de lo que fue el PRD o lo que quedaba del PRD, llevaban por lo menos unos 4 años fraguando cómo podían anular la elección, entre otras de las miles de estrategias y planes que a lo Pinky Cerebro se planteaban cada noche, ¿no? De que cómo podemos hacer para que la 4T deje de existir. Yo creo que esa era la gran pregunta que le hacía Pinky a Cerebro, ¿no? O sea, opositores y su pléyade de intelectuales. Entonces, estos actos concretos que llevaba a cabo la oposición, intentar amordazar al presidente desde las mañaneras, meterle quejas de violencia política de género, meter muchísimos procedimientos ante el INE para intentar decir que en aquel momento Morena se adelantó, que nombraron candidatos o precandidatos o coordinadores de la 4T. O sea, todo lo estuvieron planeando para que en determinado momento, o sea, en agosto de 2024, después de la elección, el tribunal tuviera elementos, pruebas, documentos, testimonios, peritajes para anular la elección. Pero, como tú ya bien lo dijiste, y como ya la Secretaría de Gobernación hoy lo abordó en una explicación que no sé si tengamos ahí a la mano, muy concreta, establece que, pues, de los intentos de Berta Xochitl y de todos los opositores y de, pues, ahí el cerebro, Claudio X González y sus huestes, incluso legales, pues no pudieron acreditar ningún motivo para anular la elección presidencial, ni que intervino el presidente, ni que hubo violencia generalizada, ni que intervino el crimen organizado, ni que los dichos o las declaraciones del presidente en la mañanera influyeron en el electorado. Y esto porque ese procedimiento, que por cierto hay que explicarle al público, se llama procedimiento de calificación de la elección presidencial. Es un procedimiento previsto en la Constitución que aglutina los alrededor de 240 juicios que hubo en contra de los resultados del 2 de junio, en contra de la validez de los votos a favor de Claudia Sheinbaum, en contra de los resultados de algunas diputaciones, en contra de todo lo que significó la derrota opositora el 2 de junio. Eran aproximadamente como 400, pero se desecharon muchos, quedaron vivos al final 240. De estos 240 había como 60 procedimientos más o menos que tenían ciertos atisbos de que el tribunal los analizara, pero lo que hace el tribunal es, claro, aglutinarlos todos en un solo caso, que se llama así, calificación de la elección presidencial, y ayer tuvo a bien emitir ya el dictamen que hace la sala, que en algunos puntos fue de mayoría 3 contra 2, pero en la mayoría de los puntos fue unanimidad. Es decir, unánimemente el tribunal no considera que hubo ningún vicio de nulidad, ninguna cuestión ilícita, ilegítima, ninguna intervención real provocada por el presidente para anular la elección. Y es que era muy obvio, maestro Ricardo, yo lo dije por allá en un
en mi canal el 1 de junio, el sábado, cuando sonaba mucho que el tribunal podía anular la elección y que la oposición se iba a ir por ese camino. Bueno, existe ese procedimiento de nulidad de la elección presidencial, pero no porque exista el procedimiento quiere decir que existan las pruebas, que existan los datos, que existan los elementos probatorios documentados para anular una elección. Además, pues sería ridículo pensar en la nulidad cuando las encuestas menos serias le daban 15 puntos de ventaja a Claudio Sheinbaum, ¿no? Y las más serias les daban pues hasta unos 20 o 25, y al final vimos que el resultado fue arrollador, o sea, casi 36 millones de votos. La diferencia fue de 20 millones, o sea, ¿cómo vas a anular 20 millones de voluntades? O sea, este tipo de juicios era ya un absurdo, un sueño guajiro, un intento disparatado, un intento así, disparatado, de la oposición de Xochitl Gálvez. Y pudieron intentarlo, ¿no, doctor? A lo mejor pudieron intentarlo porque había la voluntad, por lo menos personajes complicadísimos como Reyes Rivera, Reyes Rodríguez, pues personajes que están completamente vinculados a la derecha, pero como usted bien apunta, iba a ser dificilísimo aventarse esa hazaña, una hazaña desproporcionada por cualquier ángulo que se le vea, no iban a caer en ese espantajo. Y bueno, pues cómo poder anular estas más de 20,000 voluntades, como usted bien apunta, pero ¿cuál es el futuro del tribunal, doctor? Bueno, pues concluyo con esta parte, ¿no? Era muy complicado pensar en una nulidad cuando hay millones de votos de diferencia. Así, y porque en el 2006, recordemos, y a mí pues parece que generó un efecto muy, digamos, complejo esa decisión del 2006, porque ahí sí había elementos, ahí eran 235,000 votos, era el 0.35% entre el primero y el segundo. Esa elección sí era totalmente anulable, había pruebas de la intervención de Fox, de Jumex, del Consejo Coordinador Empresarial, de Kimberly Clark, de todas las empresas que se plegaron en contra del entonces candidato por la coalición por el bien de todos, que era López Obrador. Entonces, allá sí había elementos jurídicos para anular, no quisieron anular, y desde entonces se veía un tribunal politizado, como ahora. Si tú me preguntas cuál es el futuro, seguramente en la reforma judicial tendremos que encontrar mejores perfiles plurales, con una mejor preparación constitucional y electoral, porque estos personajes, la mayoría de ellos tienen experiencia electoral, pero no necesariamente independencia de criterio, porque estuvieron, algunos de ellos muy concretamente ligados al poder ejecutivo, como tú lo dices, a Felipe Calderón en el caso del magistrado que mencionaste, pero también en el caso de otros. Y además son perfiles que salieron de un procedimiento de nombramiento que propuso la Suprema Corte. La Suprema Corte propone a esos magistrados, o sea, sí, solo sí, esos magistrados van a salir del Poder Judicial como propuesta y luego el Senado los va a ratificar o no. Pero la propuesta primigenia la tiene la Suprema Corte. Entonces, el futuro es que se abra a la competencia, que se abra a la pluralidad de este tipo de nombramientos y puedan participar muchos otros perfiles. Yo creo que ese va a ser el futuro, en que intentar que se despolitice. Y digo intentar porque no necesariamente se va a despolitizar, porque claro, todos los perfiles tienen una visión política, jurídica y constitucional. O sea, si me preguntaras, ¿qué juez es totalmente objetivo, neutral? Pues que yo conozca ninguno. Todos tienen una afiliación, son seres humanos, tienen una forma de pensar. Aquí lo que queremos es que se ciñan, que se plieguen a la Constitución, a los valores que ya están de por sí en la Constitución, de imparcialidad, objetividad, los principios del derecho electoral en especial, ¿no? Entonces, yo atisbo un futuro de un órgano más plural, más competente, con personas que estén más alejadas del poder, que no hayan militado en partidos políticos
que de verdad aporten a la discusión jurídico-constitucional sin caer en extremismos de querer anular cualquier cosa por cualquier situación subjetiva. Y creo que en materia electoral se puede lograr un órgano como muy plural, ¿no? Con este mecanismo de elección popular que permite una competencia más amplia entre muchos más perfiles para que la gente pueda escoger, pueda votar, pueda decidir, me voy por fulano, por sutana, porque me parece que tiene mejor currículum, mejor trayectoria, no ha formado parte del PRI, del PAN, incluso auxilio de Morena. Entonces yo creo que es una oportunidad para reformar también este órgano. Y todos los órganos, quiero añadir, todos los tribunales locales, porque esto se replica en cada estado. Tiene su propio tribunal electoral cada estado, que nos cuesta una millonada y al final no sé realmente si sirven porque todo el mundo luego quiere ir a la sala superior. O sea, nadie confía en los tribunales locales, nadie se está en paz con lo que deciden y dicen, no, yo quiero impugnar, quiero que mi expediente se vaya hasta arriba, yo no confío en el tribunal local. Entonces, ¿para qué los tenemos? Mejor ya, como decimos en el derecho, per saltum, pues ¿Por qué no confían, doctor Isaac, en los tribunales locales? porque en los abogados todo quieren impugnar. Nadie está contento con lo que le resuelve un tribunal local. Todo el mundo quiere ir a la superioridad, que es el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, si tú te dan una resolución en contra o a favor, si te la dan a favor ya estás contento tú, pero tu contraparte dice, no, yo me voy a impugnar. Es decir, como es la última instancia, la sala superior, pues todo el mundo se va a la última instancia, se juega la última carta, como le decimos. Entonces, pues mejor hay que quitar los tribunales locales y que sea en una sola instancia el tribunal electoral, de paso, que se pongan a trabajar los 3 años, porque nomás chambean cuando hay, pues, procesos electorales. O sea, sí, no voy a decir que no tienen trabajo el resto del tiempo, pero la carga pesada es ahora. Pero ahorita, ya calificando la elección, entregando la constancia de mayoría, ya no volvemos a saber de los magistrados como en un año y medio, ¿no? No digo que no trabajen, pero la carga reduce muchísimo y yo creo que hay que dosificar el trabajo, ¿no? Que siempre estemos con un nivel de trabajo adecuado y se puede hacer de otra manera. Entonces hay que reorganizar a los tribunales locales y a los tribunales, a las salas electorales federales, ¿no? Tenemos que homologar, subsumir para que sea una sola instancia y no estar esperando, por ejemplo, ¿qué pasa en Jalisco? ¿Ya resolvió en contra? El Tribunal Electoral. Bueno, pues ahora todavía van a ir a la sala superior, mientras ya se perdieron ahí un mes y medio en el procedimiento en Jalisco. Y no van a estar contentos quienes litigaron ante el tribunal local. Van a ir a la sala superior. Entonces, ¿para qué? O sea, si nunca vamos a confiar en los tribunales locales, pues yo creo que es mejor poner un sistema de bloqueo para que no se impugne ante la superioridad o pasar directamente a la superioridad. Eso es lo que yo te diría, estimado maestro, y pues bueno, es lo que se esperaba también de este tribunal, de esta sala superior, que validara, por supuesto, la elección. No había manera de anular ni lejanamente, ni en sus mejores sueños guajiros, ni en sus mejores expresiones oníricas, los opositores podían ganar, pero pues hay gente que vive del autoengaño y que le gusta pensar que sí. Así que pues no se les hizo nuevamente. Nuevamente no se les hizo, doctor Isaac de Paz. Yo le agradezco, como siempre, muchísimo su disposición para conversar con nosotros aquí en Sin Censura. ¿Dónde lo buscamos? Hiciéronos, por favor, con una especie de apuesta. ¿Cómo ve a la oposición? ¿Cómo ve la oposición después de pues de este resultado evidente, palpable, que no se veía, como usted bien ha explicado, ni remotamente que se pudiera anular? ¿Cómo ve a la oposición, al PRI, al PAN? Fundamentalmente están ya en el PRI Alito Moreno y Beltrones dándose con todo. Acción Nacional tampoco tiene pies ni cabeza. ¿Cómo ve, doctor Isaac, ya para cerrar? Bueno, este es un comentario político, diría el difunto profesor y licenciado Manuel González Carvajal. En el comentario político puedo decir que se van a seguir descomponiendo, no tienen un eje rector de su pensamiento
en la actual política mexicana, porque nunca lo han tenido, nunca han tenido un conjunto de valores serios, de principios éticos, de la buena política por el pueblo y para el pueblo, y se van a seguir descomponiendo. Eso, pues, para bien de la izquierda mexicana, de la 4T, pero para mal, corremos el riesgo, como ya lo estamos viendo en Morena, que están admitiendo a cualquier opositor que de buena voluntad quiere unirse a Morena y luego resulta que tienen mejores postulaciones que los propios morenistas de abolengo, de antaño, ¿no? Gente que ha luchado en la izquierda desde hace muchas décadas. Entonces ese es el gran peligro, que esa descomposición, todo ese drenaje opositor se meta al caudal de la 4T, y ya está pasando. Ese es el gran riesgo. Por otro lado, y ya para comentar finalmente, qué bueno que estemos viendo esta descomposición, porque es hasta, por un lado, cómico, ¿no? Yo no había visto ese programa de Alarraqui y del Saco de Pus, y pues la verdad es cómico, o sea, que no desaparezcan, porque pues a veces nos hacen el día, nos reímos, y creo que en la izquierda nos hemos vuelto también un poquillo orgullosos y serios, así que qué bueno que sigan existiendo esos personajes, pero de plano no veo ningún líder opositor, ninguna lideresa, no hay materia, no hay quien pudiera limpiar los escombros de la derecha mexicana, de la fachiza mexicana. Espero que siga así por mucho tiempo, entre ellos destrozándose, y bueno, eso es lo que yo espero de esta oposición de aquí al 2030, de aquí al 2030, ¿no? No van a tener ningún referente, a menos que surja por ahí algún derechoso ultra, porque eso también le gusta a la oposición, pero no lo creo. Están en una fase totalmente de descomposición, y ojalá que así sigan. Muchísimas gracias, estimado maestro Ricardo, y también, pues, bueno, al equipo de Sin Censura, y sobre todo a la audiencia que nos ve y que nos sigue, y pues muchas gracias. Al contrario, querido doctor Isaac, un gusto escucharlo, un gusto que esté aquí con nosotros en este espacio de Sin Censura. Le mando un fuerte abrazo y que siga, por favor, este puente de comunicación. Gracias, buen día. Igualmente, pues ahí tiene usted, público memorioso, al doctor Isaac de Paz, que siempre nos alumbra en estas partes con sus comentarios muy atinados. Hay pocos analistas serios, hay pocos analistas que puedan pasear tan desenfadadamente y con tanto conocimiento en temas de materia electoral y otros temas políticos como el doctor Isaac de Paz. Qué bueno que esté con nosotros.